Oh, gracias, amado Dios, porque nos das nuevamente la oportunidad de exaltarte, de adorarte, de darte toda la gloria y la alabanza a ti, Jesús. Es maravilloso, extraordinario poder conectar nuestro corazón con el tuyo por medio de la alabanza, por medio de la gratitud. Y también hoy disponemos nuestro corazón, nuestra vida a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Santo eres. Podemos experimentar tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, amado. Gracias, Jesús. Gracias, papá.
esa unción paseándose, moviéndose en medio de cada uno de nosotros, en medio de tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, papá. Oh, gracias, Señor. Vamos a alabarle. Qué emoción volvernos a conectar nuevamente, exaltando juntos a nuestro Padre Eterno. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes para que Dios bendiga sus familias, bendiga sus negocios, bendiga su economía. Padre, gracias, amado Dios, porque a pesar de vivir tiempos de contingencia, sabemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos sustentas, el que nos das el alimento. Y hoy bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo sus negocios, bendigo sus ingresos, bendigo su canasta. Y Padre, yo declaro que en ninguno de nosotros falta el sustento. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a dar un tema que nos va a ayudar muchísimo a entender los tiempos en los cuales vivimos. El peor mal ahorita en la humanidad no es el COVID, sino que hay un mal peor todavía que eso. Es realmente el pecado, es realmente la maldad que está dentro del corazón del hombre. Y es por eso que, pidiéndole a Dios revelación para dar un mensaje este día, le pedí al Padre que me mostrara textos, versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y qué hacer cada uno de nosotros para mejorar nuestro mundo. Vemos que nuestro Dios, en una aparición que tuvo al rey Salomón, Dios le dijo que si él enviara pestilencia, que si él cerrara los cielos para no mandar la lluvia, pero si su pueblo se humillara, si su pueblo orara, si su pueblo buscara su rostro y su pueblo se convirtiera de sus malos caminos, entonces él perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Y precisamente hoy les voy a hablar de estos principios eternos que nos van a ayudar a sanar nuestro mundo. Quiero leer 2 de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo,
así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré, al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, tomen una masa de higos, la tomaron y pusieron sobre la úlcera del rey Ezequías y él sanó. Aquí vemos en este texto un cuadro extraordinario, un cuadro maravilloso, como el rey Ezequías, de haber enfermado de muerte, recibe la sanidad de Dios. Quiero decirte que Ezequías, teniendo ahí en su corazón esa sentencia de muerte por boca del profeta Isaías, él clamó a Dios, clamó al Padre y le pidió a Dios, haz memoria de cómo me he conducido delante de ti. Y bueno, el profeta iba atravesando el patio del palacio cuando la respuesta de parte de Dios vino y le dijo, dile al rey que he escuchado su oración, he visto sus lágrimas y le voy a añadir 15 años más y lo voy a librar del rey de Asiria. ¡Qué extraordinario! Y te voy a decir, así como Ezequías desgarró su corazón, clamó al Padre, se humilló, oró amargamente, pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de seguir viviendo, así nosotros podemos pedirle a nuestro Padre, Padre, sana nuestra tierra, Padre, sana nuestro mundo. Y quiero leerle 2 de Crónicas 7:13. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que todos estamos interesados en que Dios sane nuestra tierra. Y vamos a explicar estos 4 pasos que Dios le dio a Salomón. ¿Para qué? Para sanar la tierra. Ahora nosotros también podemos provocar que Dios sane nuestro mundo, que Dios sane nuestra tierra. El peor mal ahorita no es el COVID. El peor mal que hay en la humanidad es el pecado que hay en el corazón del hombre. Quiero que vean por favor Santiago capítulo 4 versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten y lloren, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. También vemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de los ninivitas. Cuando Dios le dijo al profeta Jonás, ve y anuncia en la ciudad de Nínive que dentro de 40 días la voy a destruir. Si no se arrepienten, los voy a destruir y no va a quedar nada. Y conocemos la historia. Jonás se rehusó por un tiempo a ir a predicar, a ir a pregonar sobre Nínive, porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que los ninivitas, al escuchar la sentencia por boca del profeta Jonás, se arrepintieron, se pusieron en ayuno. Es más, el rey de los ninivitas
se vistió de cilicio, se sentó en ceniza y proclamó ayuno aún a los niños, aún hasta los animales. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios perdonó a esta ciudad. Ahora, aún los incrédulos, los no creyentes, cuando cumplen los principios eternos de Dios, pueden cambiar el rumbo de la historia. ¿Cuánto más nosotros? Si nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad, creo que Dios va a cumplir esta promesa. Entonces yo voy a escuchar desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Quiero que veamos lo que significa buscar el rostro de Dios. En Salmos 105 vemos: busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. En Números 6:24 leemos: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Fue la instrucción que Dios le dio a Moisés y a Aarón para bendecir al pueblo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Aquí este paso nos habla de que debemos buscar el rostro de Dios continuamente. Nos habla y nos enseña de que debemos escuchar la voz de Dios. Nos lo explica el siguiente texto. Segundo de Samuel capítulo 21 versículo 1 nos dice: en los días de David hubo hambre por 3 años. Y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por ustedes y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Vamos a ver aquí, la historia continúa. Los gabaonitas le dijeron al rey David: danos a 7 hijos del rey Saúl para que los ahorquemos y nuestra deuda va a quedar saldada. Y bueno, eran tiempos muy crueles, muy duros, y David les entregó a sus 7 hijos de Saúl, descendientes de Saúl, y los ahorcaron, y cesó el hambre, cesó la sequía allí en Israel. Vamos a ver, tenemos que entender aquí que buscar el rostro de Dios es escuchar su voz continuamente y es estar dispuestos a cumplir su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos que buscar a nuestro Padre eterno cada día. Y necesitamos preguntarle, así como el rey David, al mirar que había 3 años consecutivos de sequía, 3 años consecutivos de hambre, David le pidió a Dios: ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Así en nuestras vidas, así en nuestro mundo. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene esta calamidad del COVID a nivel mundial? ¿Qué está pasando? No es casualidad que estemos viviendo esta situación mundial. Debemos buscar el rostro de Dios y Él nos va a decir, Él nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Algún pecado que debemos confesar? ¿Alguna acción que debemos a poner en práctica? Ahora, quiero que vayamos también y que veamos, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 19. Y tiene que ver con la conversión. Tiene que ver con lo que le está diciendo Dios a Salomón. Si mi pueblo
se convierte de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar, entonces yo voy a perdonarles y yo voy a sanar su tierra. Hechos 3:19 nos dice: por tanto arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Antes nos dice: para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio. En Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Qué importante es confesar, qué importante es abandonar el mal comportamiento para que Dios sane nuestra tierra. Vamos a ver cuál era el mensaje, el discurso de Juan el Bautista. Por decir la verdad, le cortaron la cabeza. En Mateo 3:5 vemos: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él para ser bautizados, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. No eran palabras bonitas que Juan el Bautista les decía a los líderes religiosos en aquel tiempo. De hecho, el discurso más fuerte, más agresivo que mencionó Juan el Bautista y nuestro mismo Señor Jesucristo fue a los líderes religiosos. ¿Por qué eran palabras tan fuertes, tan duras? Porque no le estaba hablando a gente ignorante de la ley. Eran los doctores de la ley. Y les dice: camada de víboras, ustedes vienen a bautizarse en agua para arrepentimiento, pero Juan el Bautista les dice: ustedes empiecen a dar frutos que reflejen que verdaderamente han abandonado el mal, que verdaderamente han abandonado el pecado. Y es lo que Dios espera, es lo que Dios nos está hablando a la humanidad en estos tiempos, es lo que Dios le habla a su iglesia, es lo que Dios le habla a sus hijos, es lo que Dios le habla a los gobernantes, a todo mundo, que debemos ahora practicar la justicia, que debemos abandonar nuestro mal comportamiento. Nuestro Señor Jesús también nos habla al respecto. En Lucas capítulo 5, versículo 30. Y los fariseos y los escribas se quejaban de los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vamos a ver que nuestro Señor Jesús y a los discípulos los criticaban, murmuraban en su contra y acusaron a nuestro Señor Jesús de borracho. Lo acusaron de glotón y lo acusaron, ¿por qué? Porque comía con los ladrones, con los que recaudaban impuestos. Dejaba que las prostitutas besaran sus pies. Vamos a ver, nuestro Señor Jesús les contesta: yo he venido a los enfermos, he venido a los pecadores. Ahora, si tú y yo estamos dentro de esa categoría, si estamos dentro de los pecadores, de los malhechores, son buenas noticias. A esa gente vino nuestro Señor Jesús. Y te voy a decir, si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo vamos a nuestro Padre eterno humillados, oramos, buscamos su rostro, abandonamos el mal comportamiento que hemos estado practicando, quiero decirte que nuestro Señor Jesús va a escuchar nuestras plegarias. Nuestro Señor Jesús va a sanar nuestra tierra. Antes de que
nuestro Padre eterno sane nuestro mundo, sane nuestra tierra y quite toda pestilencia, quite toda enfermedad. Primeramente quiere quitar la enfermedad, el virus que hay en el corazón del hombre, que es la necedad, que es la maldad, que es querer vivir en rebelión. Nuestro Padre eterno tiene una oportunidad para sanar nuestra tierra. Y yo quiero invitarte a que este día podamos hacer una oración a nuestro Padre. Y vamos a practicar estos principios que van a sanar nuestra tierra, estos principios que van a sanar nuestro mundo, el que es humillarnos, el que es orar, el que es buscar continuamente el rostro de Dios, el que es abandonar el pecado. Le invito a que oremos juntos practicando estos principios. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Y hoy queremos, Señor Jesucristo, venir humillados delante de tu presencia, buscar tu rostro continuamente y también confesar nuestra maldad, confesar el pecado, la rapiña que hay en las manos, en la mente, en los ojos, en el corazón. Padre eterno, creemos, Señor, en tus promesas, creemos en tu palabra y hoy, Señor, hemos escuchado tu voz y queremos que sanes nuestro mundo, queremos pedirte que sanes nuestra tierra, porque tú lo dijiste hace mucho tiempo: si yo mandare pestilencia, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Padre, perdona los pecados de la humanidad. No solamente pedimos perdón por los pecados personales, pedimos perdón por todos los pecados que la humanidad está cometiendo en esta hora. Padre, ahí está la respuesta a la sanidad a nuestro mundo. En tu palabra está la respuesta a la sanidad a nuestra tierra. El abandonar el pecado, el poder buscar tu rostro continuamente. Sí, Padre, límpianos, transfórmanos. Vamos, ahí en tu lugar, confiesa tu pecado personal y confiesa el pecado de tu ciudad, los pecados de tu nación, los pecados de este mundo. Creemos, Señor, que tú sanas nuestra tierra. Oh sí, Padre eterno. Oh sí, Señor Jesús. Vamos, cántale. Cántale al Padre mientras le confiesas también en tu corazón todo pecado, toda maldad. Que tu Espíritu Santo venga a redarguir, oh Padre, el corazón, la mente de cada uno de tus hijos. Oh sí, Espíritu de Dios. Oh sí, Padre eterno. Oh sí, Señor Jesús. Creemos que tú estás limpiando, que tú estás sanando el corazón del hombre. Y Padre, creemos que tú sanas nuestro mundo. Al cumplir estos principios de tu palabra, lo pedimos, Señor, lo pedimos que sanes nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra tierra. Amén.